Muy buenas tardes. Mi nombre es Uber Muñoz, representante legal de la Organización de Recicladores Crecer Sin Fronteras. Nosotros fuimos creados en el 2009, el 24 de marzo del 2009. El 100% somos recicladores de oficio. La organización fue creada en la localidad de San Cristóbal y poco a poco es importante que tengamos en cuenta que debemos reciclar y de la mejor manera. ¿Cómo debemos de hacerlo? Primero, conocer el material, las características para hacer un debido aprovechamiento evitando que los materiales se contaminen. Uno, los materiales en lo posible que vayan separados, lo que son papeles deben ir en una bolsa y lo que son botellas, envases, en otra bolsa con el fin de que los líquidos que derramen estos otros materiales no humedezcan el periódico, el papel, el cartón y pierda la calidad de aprovechable. Entonces es importante eso, los metales, los vidrios, el plástico, eso sí pueden ir en una sola bolsa, que eso no afecta. Teniendo en cuenta la situación que estamos pasando por la enfermedad del coronavirus, es necesario que el material se rotule y se separe de los otros materiales que se convierten en peligrosos por motivo del contagio, porque sabemos que esta enfermedad es demasiado contagiosa, entonces no debemos correr riesgos. Sabemos que todos los días nosotros debemos utilizar tapabocas y en ocasiones guantes. Entonces tener un cuidado especial con esos elementos, de no irlos ni a tener en contacto con el reciclaje, sino que inmediatamente nosotros terminamos su uso, tener una canequita donde se le pone un aviso que es solo para guantes y tapabocas y que ese material vaya ahí. Cuando se cierra la bolsa debe rotularse que es un material peligroso para nosotros saber y no ir a tocar ese material, sino dejarlo siempre en esa bolsa. Es importante que tengamos en cuenta eso para que no generemos más contagio, porque sabemos que es muy peligroso y de contagiarnos por cualquier motivo, y en especial por el manejo inadecuado de los guantes, de la ropa usada. Lo otro, si nosotros en nuestro hogar aparece un contagio, entonces hasta ahí llega el aprovechamiento. No podemos seguir aprovechando, no podemos separar, sino que todo debe ir a la bolsa de los no aprovechables hasta que sepamos que estamos realmente alentaditos y que ya no vamos a tener el problema de generar contagio a las demás personas. Ustedes saben que nosotros como recicladores de oficio nos toca que estar todos los días en la calle y eso genera un alto riesgo de contaminación. Entonces es importante que ustedes nos colaboren. De esa manera pues iremos reduciendo el contagio que en este momento está creciendo tanto. Pues nosotros tratamos de tener todos los cuidados, manejar los guantes, manejar el tapabocas, manejar el alcohol, todo lo que nos dicen que es bueno en el sentido de no contagiarnos. Entonces es importante, pues nosotros lo tenemos en cuenta y pedimos que la población por favor nos colabore con eso. Calle y eso genera un alto riesgo de contaminación. Entonces es importante que ustedes nos colaboren. De esa manera pues iremos reduciendo el contagio que en este momento está creciendo tanto. Pues nosotros tratamos de tener todos los cuidados, manejar los guantes, manejar el tapabocas, manejar el alcohol, todo lo que nos dicen que es bueno en el sentido de no contagiarnos. Entonces es importante, pues nosotros lo tenemos en cuenta y pedimos que la población por favor nos colabore con eso. Bueno, me presento, mi nombre es Yorly Paola Rodríguez, yo hago parte de la organización Crecifront y les voy a hablar del tema de separación en la fuente, cómo debemos hacerlo y cuáles deben de ser los cuidados que debemos de tener para con este. Entonces, el tema de separación en la fuente
es coger todos aquellos residuos que son reciclables, que son recuperables, y depositarlos en un lugar limpio y seguro para nosotros hacerle la transformación. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Entonces, primeramente, ¿cuáles son los materiales que nosotros tenemos, que generamos en nuestras casas que podemos reciclar? Entonces, tenemos las botellas de vidrio, las cajas de Tetra Pak, cualquiera, sea de leche, sea de jugo, todas estas se reciclan. Las bolsas plásticas que estén debidamente enjuagadas y que estén secas, el cartón, el papel, el vidrio, todas estas cosas las podemos recuperar. Las latas, como son las latas de atún, importante, muy, muy importante para el proceso de recuperación de las latas de atún. Ellas tienen un aceite específico, así sea el atún en agua, el aceite viene la lata de atún viene con un aceite específico. Estas, lo recomendable es no lavarlas. ¿Por qué? Porque al nosotros lavar la latica de atún, al momento de botar el agua, esta se va por la tubería y lo que hace es generar una capa que tapona la tubería y este aceite nos contamina el agua. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Coger un pedacito de papel, de servilleta, limpiarla muy bien por dentro y depositarla ya limpia y seca en el lugar donde nosotros acumulamos nuestros materiales reciclables. Importante que el papel esté seco, no importa si cogimos la hoja y la rompimos o la arrugamos, lo importante es que esté seco. Lo mismo con el cartón. ¿Por qué es importante que esté seco? Porque estos son celulosas que al momento de mojarse, estas lo que hacen es dañarse y daña como tal la materia prima del material. Entonces es importante, muy, muy importante que hagamos este tipo de cosas. Ahorita en esta época de pandemia es muy importante que si nosotros hacemos la separación en la fuente al momento de entregar el residuo en nuestras casas, desinfectar la bolsa. Entonces la podemos desinfectar con hipoclorito, con alcohol, rociarla y dejarla en un sitio específico, rotularla y dejarla en un sitio específico para que el reciclador sepa, este es mi material reciclable, en este material no deben ir elementos de protección personal, ya que son considerados potencialmente peligrosos, sobre todo lo que son tapabocas y guantes, los tapabocas principalmente por el contacto directo que tienen con fluidos corporales. Entonces, todo lo que son tapabocas, guantes, las personas que utilizan polainas, los que utilizan gorrito, estos tipos de elementos debe ir en una bolsa aparte de la del reciclaje y de la basura. Debe ir rotulada. Todo esto pues para evitar inconvenientes. Tengamos en cuenta que nosotros no sabemos si podemos ser portadores o si alguna de las personas que nos rodea es portador del virus. Entonces, tratar esto con mucha cautela. Para las personas que utilizan la careta es importante, muy importante todos los días desinfectarla, dejarla en Clorox por máximo 30 minutos. Lo mismo las gafas. ¿Esto por qué? Porque la careta sí nos protege, pero si nosotros no las limpiamos, no las desinfectamos, esto va generando una capa de mugre, de suciedad en la que se puede adherir el virus y Dios no lo quiera, infectarnos también a nosotros. Recomendaciones para con el gel antibacterial. El gel antibacterial es bueno, sí, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos estar aplicándonos el gel todo el tiempo, todo el día. Máximo 3 veces seguidas. A la cuarta vez ya nos tenemos que lavar las manos porque esta nos va generando un colchón de suciedad, de mugre en las manos y pierde su efecto. Entonces, máximo 3 veces, a la cuarta vez ya nos tenemos que lavar muy bien las manos. Importante para el lavado de manos, no tiene que ser tanto un jabón antibacterial, sino que el jabón haga espuma. No importa si el jabón es de 40,000 o de 1,000 pesos. Lo importante es que el jabón haga espuma. ¿Por qué? Porque la bacteria se muere no con el jabón, con la espuma. Entonces, básicamente es esto, tener muy en cuenta, muchísimo cuidado, digamos, si a nosotros se nos llegó a romper un
una botella, un vaso o alguna de estas cosas que sean de vidrio. Ojo, tenemos que tener en cuenta que una cosa es el vidrio, otra cosa es la porcelana. La porcelana no se recicla. Ni los platos de porcelana, ni las tazas, ni absolutamente ninguno de esos materiales son recuperables. Entonces, ¿qué sí podemos recuperar nosotros? Las botellas de vidrio, de jugo, los vasitos y esas cosas. Sí, importante que si se nos rompe, cogerla muy bien y envolverla en un papel de esta forma que nos quede así bien envuelta. ¿Para qué? Para evitar lesiones. Nosotros en Arcresifront ya tuvimos un caso de un reciclador que desafortunadamente perdió un dedito debido a que él se cortó y como este residuo estaba en un sitio altamente contaminado, lo que hizo fue generar una infección y pues desafortunadamente él perdió el dedo. Entonces, para evitar estas cosas, tanto para con los recicladores como para las personas que de pronto puedan llegar a manejar los operarios de aseo, que ellos son los que tienen contacto directo también con este tipo de residuos. Entonces, es eso, coger muy bien, hagamos de cuenta, este es el vaso, yo cojo y cubro de esta manera, muy bien cubierto el vaso con periódico, los vidrios con periódico, los rotulo, les coloco vidrio roto, con eso ellos saben y tienen precaución y tienen la seguridad de manipularlo con cuidado, con eso no se van a lastimar. Eso básicamente, tengamos muy en cuenta el tema de las distancias con el COVID. Hay materiales en los que puede vivir el COVID, por eso es muy importante la desinfección de las bolsas, sobre todo cuando las sacamos a la calle, y que cuando nosotros lleguemos a nuestras casas desinfectemos las cosas. Entonces, limpiarlas muy bien, las bolsitas, todo, absolutamente todo. Siendo muy cuidadosos, eliminamos las posibilidades de que haya algún tipo de contagios en nuestras casas, en nuestras oficinas, para los que trabajan desde la oficina, desde su empresa, o para los que tengan teletrabajo, pues muchísimo mejor, están más seguros. Pero entonces las recomendaciones son hacer efectivamente la separación en la fuente, tengamos muchísimo cuidado con nuestros elementos de protección personal, los tapabocas sobre todo. Hay personas que dicen, no, a mí no me pasa nada, yo puedo toser, yo puedo estornudar y me puedo volver a colocar el mismo tapabocas los 5 días de la semana. Hay tapabocas que sí son reutilizables, lo importante es lavarlos muy bien, y hay que tener en cuenta la cantidad de filtros que tiene el tapabocas. No es lo mismo un tapabocas de 3-4 filtros o un tapabocas de estos a un tapabocas que tiene un solo